para presentar la propuesta educativa de una aldea pedagógica conocida como Colegio Ideas, es pertinente ubicarnos espacialmente. Por ello, si tomamos al planeta Tierra y nos encontramos con la América, vamos a encontrar América del Norte, América del Sur, y en el extremo norte de de Sudamérica vamos a encontrar a Colombia, que está bañada por el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. A su vez, ella está cruzada por tres grandes ramales de la cordillera de los Andes. En el universo de la cordillera occidental y la cordillera central hay un gran valle, que es el valle del río Cauca, y allí se ubica lo que conocemos como el departamento del Valle, que es la manera de hacer la división política de nuestro país. En ese departamento, su capital, la ciudad de Santiago de Cali, se ubica en el sector rural, un territorio de aproximadamente 30.000 metros cuadrados, que es el territorio que compone esta aldea pedagógica conocida como Colegio Ideas. El río Cañaveralejo es un afluente del Gran Cauca, del cual toma el departamento su nombre. Este río, para los pueblos antiguos, para los pueblos ancestrales, era un río sagrado. Por ende, la población local de aquella época no se asentó en su cuenca alta ni en su cuenca media, dado que de las aguas que corrían por este gran río, por este cauce, se abastecían los humedales que estaban en la cuenca baja, que a su vez era la fuente de alimento de la gran mayoría de las comunidades nativas de la localía. A su vez, era un punto de encuentro entre las aves migratorias del norte y del sur, portadoras de gran variedad de semillas que permitían entonces una enorme cantidad de tipos de frutales diversos, lo cual en esencia significaba la fuente alimentaria principal de las comunidades antiguas. Pero había otro factor fundamental en aquel momento, era el concepto de lo sagrado. Para ellos el entorno, el árbol, la fuente de agua era sagrada. Por consiguiente, maltratar, deteriorar, descuidar, no estaba como en su ideario. Ellos pensaban siempre en la séptima generación. Por el contrario, ya en la colonia, el cambio fue radical porque la concepción era una concepción de usufructo. El árbol se medía desde una perspectiva económica, la fuente de agua, los frutales, todas las variables que existían, los animales. Entonces, con ese criterio, obviamente, el deterioro fue pausadamente increciendo. Ya para los años 50, de 1950, ya la población en Cali era de más o menos unos 60.000 habitantes, que en un margen de 50 años hasta el 2014, hoy en día, se transformó en una población de 3 millones de habitantes. Un flujo enorme demográfico que transformó a Cali como en prácticamente la segunda ciudad en desarrollo demográfico más grande de América. Para ello se requirió entonces eliminar los humedales, taponarlos, y el lugar donde desembocaba el río Cañaveralejo al Cauca había una gran laguna, que era la laguna de Agua Blanca. Hoy en día es una gran barriada y todo lo que era el cauce nativo del río fue cambiado, se trasladó hacia el sur cuando antes iba hacia el norte. Los humedales por consiguiente también fueron taponados y lentamente el deterioro de las fuentes fue creciendo. Cada vez fue perdiéndose de vista el hecho de que Cali está atravesada por 7 ríos. Es decir, ya en la memoria de las comunidades que iban llegando, prácticamente ese concepto de río estaba como muy distante, era una concepción a larga distancia, porque lo que les correspondía en su entorno urbano eran básicamente canales, semicloacas, y el río como tal entonces comenzó a perder razón de ser en la memoria de este pueblo. De esa manera entonces fue que nos encontramos nosotros con este territorio, un territorio devastado, el río en franco deterioro, permanentemente desbordado, los
tierras por las cuales él transitaba en esta zona del piedemonte, la cordillera, completamente sedimentadas, y por consiguiente requería una rápida y muy profunda atención. El concepto de limpieza que ha abarcado de todos estos territorios en relación con el entorno natural se asimila a deforestar. Y deforestar significa deteriorar la flora, y deteriorar la flora significa espantar, expulsar las aves, o sea, toda la fauna nativa. Ese efecto sobre las fuentes de agua es gravísimo, porque no hay quien sostenga los cauces, no hay raíces que se apersonen del trabajo de sostener el cauce. Entonces los ríos están obviamente en unas condiciones de desajuste enorme. Y esta fue una de las primeras tareas entonces que yo emprendí cuando me encontré con este territorio. Garantizar el reencuentro con el cauce. El reencuentro con el cauce entonces se dio a través de una planta muy reconocida en la localía, que es la guadua. La guadua, por sus características, amarra la tierra. Además de amarrar la tierra, tiene la particularidad de ser un regulador del flujo de agua, y todos esos factores entonces intervienen de manera muy positiva para garantizar la armonización de un segmento de agua. De tal manera que entonces el territorio que nosotros ocupamos en la aldea está totalmente bordeado por el cauce del río, y se logró recuperar de manera extraordinaria esa línea de acción. Entonces el río retornó a su cauce normal. Comenzamos entonces a hacer un trabajo de restauración del suelo, porque el suelo también estaba ampliamente deteriorado. Era un suelo muy ácido, producto de años y años de sedimentos pues, devastando la zona. Y se hicieron entonces una serie de trabajos muy especiales, trabajos que se habían aprendido de manera muy bonita con las comunidades indígenas. Entonces se comenzaron a hacer fogatas, a regar la ceniza, a esplayar por toda la zona la materia rameal, o sea, la hojarasca. Y como una cosa así muy especial, el pasto comenzó a reverdecer, la flora comenzó a resurgir, y lentamente fue nuevamente recobrando su color, su vida. Y una de las cosas más especiales es que nunca pensamos en colocar, por ejemplo, agua con azúcar para los pajaritos de la zona, sino por el contrario, sembrábamos el árbol nativo que servía de alimento a las aves de la zona. Un habitante de una localía plena de vida es un habitante también pleno de vida. Por consiguiente, ese se transformó como en un criterio de desarrollo de nuestro espacio escolar. Garantizar que los niños puedan disfrutar el canto de un pájaro, disfrutar la presencia de una mariposa, de un gusanito, poder hacerle un seguimiento a una hormiguita. Eso implicaba ir gestando sutilmente espacios de habitación para los niños que iniciaban su proceso de estudio, como de igual manera garantizando que el entorno fuera plenamente coherente con ese hábitat de los nuevos pobladores. De tal manera que nos dedicamos de manera muy juiciosa a garantizar que las plantas nativas fueran el alimento de este territorio, y que a su vez este territorio alimentara esas plantas nativas. Una permanente corresponsalía, es decir, el árbol bota la hoja, abona, y a su vez la tierra alimenta. Entonces había que garantizar toda una corresponsalía en la cual estaba inmerso todo un universo de personajes, ¿no? Esa tarea fue la dedicación principal, pero un factor también determinante allí era que cada lugar comenzaba a adquirir un nombre en la memoria de los niños. Es decir, para cada niño, cada lugar tenía un sentido, un significado, porque lo había plantado, porque lo había cuidado, porque lo había protegido.
entonces comenzamos a entender que nosotros también éramos parte de ese orden natural. Construíamos nuestra propia raíz, es decir, nuestro sentido de pertenencia, nuestro arraigo con el territorio. Cuando uno se refiere a la raíz del ser humano, observa también ese ente en el vientre materno. Y ese ente en el vientre materno es un ser que ha abordado un universo plenamente protegido, lleno de posibilidades, con un tambor que es el corazón de la madre, y que finalmente él se transfiere a otro universo, a esa realidad, después de transitar a través de un túnel de luz. Y siempre cuando uno ve a un bebé, se encuentra con un ser pleno de ganas, de inquietudes, sus niveles perceptuales son increíbles, su capacidad de asombro es extraordinaria. Entonces nosotros en el acto pedagógico definimos que efectivamente ahí estaba inmerso, en ese hecho, en ese ser, unas cualidades extraordinarias que había que garantizar su cualificación, su optimización, pero esencialmente su valoración. Entonces, el hecho de la investigación está inmerso en nuestra naturaleza. De ahí entonces se comenzó a desarrollar todo el proyecto pedagógico del colegio con un criterio donde planteamos al ser humano como una estructura individual, social y trascendental. Todas nuestras acciones entonces se remitieron a esa estructura, garantizar una ecología del alma, es decir, un ser individual profundamente comprometido, profundamente conectado con el entorno, consigo mismo, pero a su vez un ser respetuoso, que escucha, que valora, y un ser que profundamente se alía a la realidad integral que le provee el universo. Por ello entonces todo nuestro entorno vital, escolar, tendría que estar profundamente ligado con ese hecho. De allí entonces que todas nuestras construcciones, todas nuestras dinámicas, todo lo que compone la estructura fundamental del plan de estudios está directamente conectado con, digamos, esa construcción del conocimiento desde una perspectiva o desde una prospectiva, digamos lo mejor, que valora el ayer, el hoy y el mañana. Siempre inmerso de manera muy especial en la investigación, siempre inmerso en esa capacidad esencial del ser humano de auscultar. De ahí entonces planteamos que los pueblos cosechan cuando se cultiva el corazón. Hablando del corazón, hablamos de la vida, hablamos de un movimiento permanente, hablamos de equilibrio, pero hablamos de un equilibrio dinámico, un equilibrio que exige la presencia de otros, donde todos interactuamos de manera conectada, significante. Si ya habíamos logrado restaurar nuestro territorio, hemos logrado que reverdeciera, que retornara la fauna, que el pajarito encontrara su casa, que el arbolito estuviera presente de una manera tranquila, pues obviamente la fuente de agua que nos bordea, que circunvala nuestro territorio, procede de la parte alta de la cuenca. Entonces se requería hacer un ejercicio también comunitario que garantizara de manera especial el cuidado, la atención y la protección del entorno, dado que la mayor parte de la población que habita la cuenca alta es una población que viene de otras zonas del país y que se ha ido aposentando en estos lugares, pero no tiene un sentido de pertenencia muy bien identificado, muy claro. Entonces, sobre esa base planteamos una nueva propuesta, a la cual denominamos Cali, Ciudad de las Aguas. Ese proyecto propendía fundamentalmente por articular las entidades del sector oficial como del sector privado, como las organizaciones de base, líderes comunitarios, que tienen presencia tanto en el sector urbano como en el sector rural. Lograr su articulación, lograr que se generaran vínculos extraordinarios, era la clave de cualquier propuesta. Por ende, nos planteamos entonces proyectos de bienestar común que definieran etapas muy puntuales en el desarrollo del ejercicio. La primera etapa la denominamos de la aproximación, donde todo el panorama estaba enmarcado en la sensibilización, es decir, en el arte, en conectar a la gente con sus
realidades circunvalantes, conectar a la gente con el afecto por el pájaro, conectar a los niños, al anciano. Por ende, entonces, nos dedicamos a hacer festivales de cine, festivales de arte, comenzamos a ofrecerle a la tercera edad y al adulto mayor oportunidades de danza folclórica, oportunidades de caminatas. Ese eje pedagógico entonces permitió de una manera muy especial, digamos, garantizar que la gente se sensibilizara en relación con su entorno. Pero de alguna manera el hecho social, que era otro eje fundamental, había que lograr que se cualificara, porque de todas maneras el hecho de las diferentes procedencias de las personas también determinaba distancias. Entonces era buscar estrategias de convocatoria que le permitiera a la gente entender el territorio como un territorio común, un territorio afín. Eso exigió entonces la presencia de otras organizaciones de la ciudad que comenzaran a presentar, digamos, ejercicios en torno al manejo del biocompost, ecotecnias, manejo de aguas lluvias, manejo de aguas residuales. Y finalmente, entonces convocamos entidades con carácter técnico mucho más sofisticado que permitió entonces erradicar lo que se denominarían como las mangueras que proyectaban las aguas residuales al río y más bien generar plantas de tratamiento y sistemas de colectores que garantizaran definitivamente el buen trato o la buena relación con las fuentes de agua. Desde esa perspectiva, digamos que sutilmente la comunidad fue generando un vínculo mucho más estrecho y nos pudimos dar el gusto de plantear o de definir que nuestra propuesta era un plan piloto replicable en las demás cuencas y lo denominamos entonces ecología del alma porque implicaba una gran sensibilización personal y comunitaria, ecología del alma para la recuperación integral de la cuenca del río Cañaveralejo como proyecto piloto replicable en las demás cuencas. Ese ejercicio ha obtenido unos logros extraordinarios. En el momento prácticamente el 70% de la zona tiene agua, tiene alcantarillado, hay viveros con plantas nativas, hay todo un ejercicio de aproximación al entorno de una manera seria y juiciosa, hay un gran, digamos, ejercicio de orden sensible, hay festivales de cine, festivales de arte ya claramente definidos donde se convoca a toda la comunidad. Grito tan callado. Son 34 años de historia, reforestando el corazón, son 22 promociones de bachilleres, son senderos, caminos que tenemos que seguir transitando para garantizar que efectivamente esa ecología del alma de la cual nosotros hemos recogido todo ese sentimiento definitivamente nos permita avanzar, nos permita crecer, nos permita escuchar al otro, nos permita valorar al otro. La invitación que hacemos siempre es a eso, a mantenernos de brazos unidos, garantizar que definitivamente el conocimiento sea una fuente de inspiración, una fuente de placer, de disfrute. Por ello seguimos insistiendo que a través de la gota de agua encontramos el lugar común donde anida el color, que a través del corazón podemos reforestar el entorno y efectivamente entonces los pueblos cosechan cuando se cultiva el corazón. Nosotros mismos somos agua y es la que nos hace recordar y conectarnos con nuestro entorno. Nos hace recordar que nosotros somos naturaleza y que no podemos olvidarla, que necesitamos estar conectada con ella y conectarnos nosotros. El agua para mí es fuente de vida, es un recurso primordial e indispensable para el funcionamiento de todo un ecosistema, de todo lo que es vida. Poder irse y disfrutar del río, meterse en el río con los niños del sector, poder hacer dibujitos, mandalitas en torno a la importancia del medio ambiente. Eso como que en realidad me llena mucho a mí porque
porque no sé, como que cada día me nutre más a seguir investigando y como seguir ampliando mi conocimiento en cuanto a la importancia que hay del medio ambiente.